Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos volvemos a encontrar ahora para ver el encuentro número 9 y ya con este ir terminando toda la segunda unidad, que es la celebración del misterio cristiano. Vamos a ver en este encuentro de hoy los sacramentos de misión, como el orden sagrado y el matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permanecer con nosotros y por acompañarnos en el camino de la vida. Te pedimos especialmente por los sacerdotes, por los matrimonios y por todos nosotros y por la misión que nos has encomendado. Vamos a empezar como cada encuentro con una canción. Esta canción se llama Alma Misionera y es muy linda. Hoy vamos a hablar de sacramentos de misión. Hay dos sacramentos que nos van a marcar la misión a lo largo de la vida, que pueden ser el matrimonio o el orden sagrado. Pero también hay gente que tiene otras misiones, como puede ser la vida religiosa o la vida del celibato laical. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. En la letra de la canción nos ponemos a disposición de Dios para que nos envíe donde haga falta. Y un poco es eso la vida del cristiano, y más ustedes que están preparándose para recibir los sacramentos. ¿Sí? Es decirle sí a Dios y bueno, llévame donde los hombres necesiten palabras, mis ganas de vivir, ¿sí? Donde falte la alegría, donde falte la esperanza,
Ahí tiene que estar el cristiano, ser sal y luz del mundo. Es necesario a veces, como hemos dicho en otros encuentros, tener un proyecto, ¿sí? Un proyecto a largo plazo, a corto plazo, ¿sí? Porque es el motor que nos ayuda a avanzar en la vida, ¿sí? Jesús conoce los sentimientos del corazón humano y por eso la gracia de Cristo viene en nuestro auxilio. Y Jesús instituye los sacramentos de misión, o que la Iglesia ha llamado sacramentos de misión, como el matrimonio y el orden sagrado. De esta manera, Jesús se hace presente en dos realidades. Primero en la familia, ¿sí? Que es la célula básica de la sociedad, donde cada uno de nosotros aprendemos a vivir en sociedad, a compartir, aprendemos valores. Pero también a Jesús mismo se ha quedado en aquellos varones a los cuales Él llama para ser dispensadores de la gracia, ¿sí? Para ser mediador entre Dios y los hombres. Estos varones son los sacerdotes, ¿sí? Y Jesús mismo se hace presente, y vamos a ver más adelante lo que significa celebrar en la persona de Cristo, ¿sí? Jesús se hace presente en el sacerdote cuando celebra los sacramentos, de forma tal que ya no es el sacerdote quien bautiza, sino que es Cristo quien bautiza. Ya no es el sacerdote el que consagra en la misa, sino que es Cristo el que consagra su cuerpo y su sangre en la misa. Jesús va caminando con nosotros a lo largo de nuestra vida y según el proyecto que elijamos. Yo te contaba al principio del encuentro que podés estar llamado a la vida familiar, podés estar llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida célibe, ¿sí? Jesús en cada uno de estos proyectos nos acompaña con su gracia, ¿sí? Y nos invita a la vida del cielo, ¿sí? Primero con los sacramentos de iniciación, luego con los sacramentos de misión y nos cura con los sacramentos de curación, ¿sí? Entonces, toda la vida del cristiano, ¿sí?, se ve fortalecida y acompañada por la gracia de Cristo. En los encuentros anteriores nosotros hemos analizado 5 cosas de cada sacramento: la materia, la forma, el ministro, los efectos y el sujeto. Vamos a empezar con el orden sagrado. ¿Cuál es la materia del orden sagrado? ¿Cuál es la realidad material utilizada? La imposición de las manos, ¿sí? El obispo transfiere el sacramento mediante la imposición de las manos en la cabeza. ¿Qué palabra se pronuncia? Bueno, las palabras se denominan oración consecratoria, ¿sí? Y esa oración consecratoria varía. ¿Por qué? Porque el sacramento tiene 3 órdenes. El orden de los diáconos, ¿sí?, que es el orden del servicio. El orden de los presbíteros, que son los sacerdotes que habitualmente nosotros vemos en las parroquias. Y el episcopado u orden de los obispos. ¿Quién administra este sacramento? Solamente el obispo. En cualquiera de los 3 grados tiene que haber un obispo que transfiera, que transmita el sacramento. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Primero, constituye a ese varón o a esos varones que se están consagrando como ministros sagrados, ¿sí? Da la gracia para cumplir las funciones sagradas. Incorpora a la jerarquía de la Iglesia y también imprime carácter. Este es el tercer sacramento que imprime carácter. Recordemos, bautismo, confirmación y orden sagrado. A los diáconos no se les unge, ¿sí? Sí se les unge a los presbíteros las manos, ¿sí? Se les unge a los presbíteros las manos, y a los obispos se les unge la cabeza. ¿Bien? En el sujeto, ¿quién lo recibe? Solo el varón bautizado con intención de hacerlo y que se haya preparado. La necesidad de recibirlo, y bueno, es necesario para la comunidad de los fieles que constituyen la Iglesia, porque necesitamos sacerdotes que nos dispensen los sacramentos. Vamos ahora a ver el matrimonio. ¿Cuál es la materia del matrimonio? El matrimonio es como el sacramento que es distinto al resto. Ya vas a ver por qué. La materia. ¿Cuál es la realidad material utilizada? ¿Sí? Son los cuerpos de los contrayentes, ¿sí? Los contrayentes son la materia del sacramento, en cuanto sus cuerpos son aptos para engendrar. La forma. ¿Qué palabras se dicen? Bueno, hay una mutua aceptación, ¿sí? Hay una entrega, ¿sí?, que se hace externamente a través de la palabra. Nosotros sabemos ver en las películas lo que llaman los votos, o bueno, el ritual del matrimonio prescribe la forma en la que se hace esta entrega,
¿sí? Los, los contrayentes mutuamente se entregan a sí mismos y se aceptan al otro como marido o como esposa. ¿Quién es el ministro? Son los propios contrayentes, ¿sí? Aquí no es el sacerdote, es el único sacramento donde no hay, bueno, aparte del bautismo en caso de urgencia, donde no tiene que haber alguien que esté ordenado para que se pueda celebrar el sacramento, porque los contrayentes son los ministros del sacramento que libremente prestan su consentimiento para casarse. Bien, el sacerdote es solamente el testigo cualificado por la iglesia, que cuando no es sacerdote puede ser un diácono o puede ser un laico, ¿sí? Cualquier otra persona que dé testimonio de que esas dos personas que están contrayendo matrimonio son aptos, están actuando con libertad y pueden recibir el sacramento. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son dos, ¿sí? Establece un vínculo que es indisoluble, vitalicio exclusivo. Indisoluble porque no se puede disolver. Vitalicio porque es para toda la vida, de ahí la frase hasta que la muerte los separe. Y exclusivo porque no están estas ideas dando vuelta en el plan de Dios del pluriamor y bueno, cuantas cosas más que de algunas corrientes filosóficas modernas, ¿sí? Y otras posmodernas nos están queriendo meter en la cabeza. El segundo efecto es que da la gracia para vivir santamente la vida matrimonial y para educar a los hijos. Los fines del matrimonio son dos: el bien de los cónyuges y la apertura a la prole, a los hijos. ¿Quiénes son los sujetos de este sacramento? ¿Quién lo recibe? Lo recibe el hombre y la mujer, que tienen que estar bautizados y que no tengan impedimentos, es decir, que no tengan un matrimonio anterior, y otros más que nos enumera el Código de Derecho Canónico, ¿sí? ¿Y cuál es la necesidad de recibirlo? Y bueno, pero ¿te acordás que en el orden sagrado yo te acabo de decir que es necesario para la iglesia, para la comunidad de los creyentes? Bueno, este es necesario para la especie humana. ¿Por qué? Porque es del sacramento del matrimonio que se abre la vida de los hijos y de las personas que habitamos este mundo. Bien, vamos a ver ahora algunos pasajes de la Escritura donde vamos a ver un poquito esto de los sacramentos. Primero vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Aquí viene habiendo un relato, así que si vos querés buscarlo en tu Biblia, tal vez puedas leer un poquito unos versículos antes. Yo te saco solamente este versículo que dice: en cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En cada comunidad establecieron presbíteros, los apóstoles iban ordenando presbíteros y obispos, ¿sí? También diáconos. Ahora vamos a ver un poquito sobre el matrimonio. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Jesús nos da la pista de los efectos del matrimonio, ¿sí? Indisoluble, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿sí? Vitalicio, va a dejar a su padre y a su madre el varón para unirse a su esposa. Y es exclusivo, ya no serán dos, sino una sola carne, ¿sí? Y esa sola carne son los hijos que son engendrados. En estos dos pasajes de la Escritura podemos ver cómo ya desde el primer momento, ¿sí? Ya con Jesús viviendo entre nosotros, Dios va configurando los sacramentos de misión. ¿Qué te propongo para esta semana? Que averigües cómo se llaman nuestros obispos, ¿sí? En el caso de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, que es donde yo vivo, ¿sí? Tenemos dos obispos: el arzobispo de San Juan de Cuyo y un obispo auxiliar. ¿Bien? Tal vez vos, de donde estés viendo este video, tengas un obispo o tengas más de dos, ¿sí? Y también que te averigües cómo se llaman los sacerdotes de tu parroquia. ¿Para qué? Para que puedas rezar por tus obispos y por tus sacerdotes. ¿Qué nos enseña el catecismo? La iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. O sea, vos y yo participamos del sacerdocio de Cristo, por más que no hayamos recibido el sacramento del orden.
Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el orden sagrado, ¿sí? Cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Por eso el sacerdote es el que preside la asamblea litúrgica, porque actúa en la persona de Cristo cabeza. El sacerdocio ministerial difiere esencial, es decir, difiere es como que varía o se diferencia esencialmente del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y mediante el gobierno pastoral. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de iglesia, ¿sí? Ellos son fundamentales. ¿Por qué? Porque Cristo instituyó ese sacramento para que sean la cabeza de cada iglesia, ¿sí? Y nosotros los fieles, mediante ellos, podamos llegar a Dios. Por eso decimos que el sacerdote es mediador entre Dios y los hombres. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden, que lo incorpora al colegio episcopal. ¿Qué quiere decir colegio episcopal? A todos los obispos del mundo, ¿sí? Y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular, es decir, de la diócesis que le ha sido confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan de la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia, bajo la autoridad del Papa, que es el sucesor de San Pedro. Los obispos, así como yo te conté en los Hechos de los Apóstoles, año tras año, tiempo tras tiempo, han ido transmitiendo el orden sacerdotal que Jesús le transmitió a los apóstoles, ¿sí? Imponiendo las manos. Y eso ha llegado hasta el día de hoy, hace más de 2000 años, que sobre la cabeza de cada obispo, sacerdote o diácono que ha existido en la Iglesia Católica, se ha conferido el orden sacerdotal por la imposición de manos que ha hecho un obispo, y que esa sucesión apostólica viene desde el tiempo de Jesús hasta nosotros hoy, ¿sí? Los presbíteros, los sacerdotes, los curas, como también le decimos, están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio, la reunión de los presbíteros, que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. Por eso tenemos párrocos, tenemos vicarios, tenemos delegados episcopales para la educación católica, para la acción católica, etc. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio en la iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, por eso ellos no se los crisma, no se los marca a los diáconos. Pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, en el culto divino, en el gobierno pastoral y en el servicio de la caridad, tarea que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Los diáconos pueden ser solteros o casados, ¿sí? Vas a ver que a veces hay diáconos que son hombres casados, que tienen hijos y familia y demás, como que hay otros diáconos que son hombres solteros. Bien, el diaconado puede ser permanente o transitorio. Es permanente cuando, por ejemplo, en el caso de los varones casados, no pueden llegar a ser presbíteros o sacerdotes, entonces van a ser siempre diáconos. Transitorio cuando se está durante un tiempo, al menos 6 meses, como diácono antes de ser ordenado presbítero. El sacramento del orden es conferido, es transmitido, es dado por la imposición de las manos, seguido de una oración consecratoria, solemne,
que pide a Dios para el ordenado la gracia del Espíritu Santo requerida para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble, por más que ese sacerdote o ese obispo en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, ya no estuviera, ¿sí?, al frente de una comunidad, al frente de una diócesis, ¿sí?, porque ha decidido cambiar su forma de vida. Lo cierto es que en su alma está marcado ya y está configurado con Cristo sacerdote. Por eso nunca va a dejar de ser sacerdote. En la iglesia latina, o en nuestra iglesia, ¿sí?, que es la que nosotros conocemos, el sacramento del orden para el presbiterado solamente es conferido o dado a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor al reino de Dios y al servicio de los hombres. Por eso los sacerdotes no se casan. Pero en las iglesias orientales, que también son católicas, pueden estar casados, ¿sí? La iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ¿sí?, tiene distintas formas de celebrar el mismo misterio. Por eso, ¿sí?, cuando alguien te diga los curas católicos no se casan, decirle que es mentira. Porque los curas católicos de los ritos orientales pueden estar casados. Algunos ritos permiten que los sacerdotes estén casados. La iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a los varones bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la iglesia le corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación, ¿sí? Pero si el obispo no quiere o no lo considera adecuado, puede que la persona no pueda ser ordenada, ¿sí? Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los 3 grados, como yo te decía hace un rato. Vamos a pasar ahora a ver qué nos dice el catecismo del matrimonio. La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y amor fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador, ¿sí? Ha sido pensado y creado por Dios. Por su naturaleza está orientado al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Yo te lo decía arriba, los fines del matrimonio son 2: el bien de los cónyuges y la apertura a la prole. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo, el Señor, a la dignidad de sacramento, ¿sí? Es un sacramento porque Cristo ha elevado la unión del varón y la mujer a la dignidad de ser sacramento. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo y la Iglesia, ¿sí? Por eso decimos que es indisoluble, porque Cristo y la Iglesia no se pueden separar, porque Cristo ha creado la Iglesia. ¿Te acordás las notas de la Iglesia? Una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Cristo ha creado la Iglesia es su esposa, ¿sí? La unión de Cristo y la Iglesia es indisoluble, así es la unión de los esposos, no se puede disolver. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse, ¿viste? Yo te decía, se dan mutuamente, darse mutuamente y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de la vida de la Iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente, comúnmente, de forma pública. No puede haber, no deberían haber matrimonios en privado, ¿sí? Se hacen en el marco, ¿sí?, de una celebración litúrgica, porque es un sacramento, ante el sacerdote, que es el testigo cualificado de la Iglesia. Hay otros testigos, ¿sí?, y la asamblea de los fieles. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. La poligamia, el multiamor, y bueno, tantas cosas más que no se me vienen a la mente ahora, pero que sabemos porque lo vemos en los medios, en la televisión, en la radio, en los diarios, etc., ¿sí?, son incompatibles con la unidad del matrimonio. Con el divorcio se separa lo que Dios ha unido, y el rechazo de la fecundidad priva a la vida conyugal de su don más excelente, los hijos.
Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradicen el plan y la ley de Dios, ¿sí? Enseñados por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo me caso, me separo por algún motivo y me quiero casar con otra mujer, la iglesia no me lo va a permitir porque yo ya tengo un vínculo, ¿sí? Que hemos dicho que es exclusivo, indisoluble. Bien, entonces la iglesia no me va a dejar casarme, pero no porque la iglesia sea mala, porque es lo que Cristo ha enseñado y yo te lo he mostrado en el Evangelio hace un rato, te lo he leído hace un ratito del Evangelio, ¿sí? Los que viven en esta situación, ¿sí? No están separados de la iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística porque han roto ellos mismos el vínculo. Por eso es muy importante que antes de que alguien se case lo piense bien. El amor sí puede ser para siempre, pero pensalo bien, porque una vez que te metas ahí ya no vas a poder salir hasta que la muerte los separe. Pero no vayas a matar a la otra persona. Ojo con eso, porque tú me decías hasta que la muerte los separe, listo, liquidamos. No, porque hay una pena canónica. Por eso ya es derecho canónico, nos vamos a otro lado, ¿sí? En definitiva, reza mucho, reza con tu pareja para que sean el uno para el otro. Y si no son, que puedan encontrar cada uno a quien Dios les tiene predestinado. Pueden vivir su vida cristiana, ¿sí? Estas personas, ¿sí?, que están divorciadas y en una nueva unión, que esto es más común o cada vez es más común, pueden vivir la vida cristiana, pueden ir a la parroquia, pueden participar de los grupos parroquiales. No se van a poder acercar a los sacramentos nada más, pero pueden educar también a sus hijos en la fe. El hogar cristiano es el lugar en el que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica. Yo te decía al principio del encuentro, la familia, célula básica de la sociedad donde aprendemos valores, principios, a compartir, a vivir en comunidad. Bueno, la iglesia doméstica es donde aprendemos a rezar, donde nos tienen que enseñar de Dios, ¿sí? Es una comunidad de gracia y de oración. Es una escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Con esto ya estamos terminando esta segunda unidad. Bien, te invito entonces a que podamos reflexionar juntos. Si tenés alguna duda, por supuesto lo puedes dejar en los comentarios, ¿sí? Podemos comunicarnos seguramente. Estos temas generalmente dan para hablar mucho, ya los videos se hacen un poco extensos y por eso, bueno, a veces es bueno cortarlos, pero no tengas miedo de preguntar, ¿sí? Que juntos podemos llegar al conocimiento de la verdad, como nos pide Jesús, ¿sí? Vamos a rezarle a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y ya nos veremos en la unidad número 3 o en la tercera parte del catecismo, ¿sí?, con el encuentro número 10.